se avecinan del mes de noviembre con el tema la importancia de creer. ¿Por qué necesitamos creer? ¿Por qué? Hay una gran importancia sobre la vida de cada creyente. ¿Cuánto mide nuestra fe? ¿Nuestra fe se puede medir? Sí. ¿Cuánto mide tu fe? Si pudieses medir tu fe, ¿cuánto mediría? Jesús pone de ejemplo un grano de mostaza. Y la semilla del grano de mostaza es una de las semillas más pequeñas de todas las semillas. Y Jesús pone de referencia esa medida. O sea que si tenemos esa cantidad de fe, podemos hacer muchas cosas. Ahora, si usted tiene una cantidad más grande del grano de mostaza, puede hacer mucho más. Pero si usted no tiene ni la pizca del grano de la mostaza, entonces es muy importante el poder comprender la importancia de creer. Porque la fe se desafía a través de circunstancias difíciles. Así se desafía la fe. La fe es desafiada. Cada uno de nosotros somos desafiados. Quiero iniciar con el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, sobre la importancia de creer. Porque ¿hasta dónde puedes creer que Dios existe? Vamos a ver todos estos temas al transcurso de estos domingos. Porque ¿hasta dónde está tu fe? ¿Puedes creer que Dios existe? ¿Puedes creer que puedes obtener algo incluso de parte de Dios? Porque la importancia de creer nos puede ayudar a visualizar muchas áreas de nuestra vida. Así es que ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, verso 6, y me regala un amén cuando lo tenga. Sí, lo tenemos acá, también lo tenemos acá en pantalla. Todos a una fuerte voz dice su palabra así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos enseñas y nos desafías para poder creer. Ayúdanos, Señor, a que en esta nueva serie de predicaciones tu iglesia pueda ser edificada, pueda creer y pueda confiar, Señor, en tu soberanía. Ayúdanos a entender, aún, Señor, en las circunstancias difíciles, aún en lo imposible, que se puede hacer posible en la vida de cada creyente. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos testimonios de fe podríamos estar hablando? ¿Cuántos testimonios de fe? Hace rato mi esposa mencionaba algo muy importante de lo que hemos experimentado. Si has experimentado que tu fe sea desafiada, como testimonio, quiero que pienses un poquito en tu vida o en la vida de alguien, como testimonio, ¿qué es lo que has visto? Porque no podemos creer. No podemos creer, algunas personas no pueden creer si antes no lo ven. Entonces, esa fe sería una fe que está convencida por algo que ve. Pero la fe es algo que no se ve, que todavía no se palpa, que todavía no se tiene. No se mide la fe por lo que tenemos. La fe exactamente se mide por lo que no tenemos. Ahora, lo creemos que podemos obtenerlo porque no lo vemos. Eso sería fe. Ejemplo, una sanidad. Hablemos de una sanidad. El desafío de una sanidad es poder creer que en medio de las circunstancias tú vas a estar bien. O sea, en un momento se puede vivir una enfermedad y
podemos hablar de hermanos dentro de la iglesia que han sido testigos y son testimonios dentro de lo que Dios ha hecho en sus vidas. Uno de los ejemplos que voy a mencionar es, por ejemplo, nuestro hermano Arturo. Nuestro hermano Arturo, él podría testificar acerca, por ejemplo, de su fe y del milagro que pasó aún con su pie. Y tiene fotos, tiene videos. Ahora, todo esto es un trabajo del creer. Eso es fe. Eso es fe. Aún en contra de los diagnósticos que los médicos dijeron, incluso de lo que la gente dijo y ya estaban a punto de amputarle el pie, entonces él se aferró a creer y dijo no. Y para honra y gloria del Señor, él está ahí. Es un testimonio ahorita de los recientes. Otro de los testimonios también de nuestra iglesia que hemos visto es la vida de nuestro hermano Alfredo. Muchos no conocen la historia de nuestro hermano Alfredo, pero nuestro hermano Alfredo sufrió un accidente hace años cuando la iglesia empezaba y él empezaba a convulsionar. Y cuando él convulsionaba, en su trabajo pues necesitaban a gente de alto rendimiento, entonces él tuvo que ir a una operación directa en la cabeza y los médicos pues siempre dicen todo lo malo que puede suceder. O sea, puedes quedar como un vegetal, puedes salir o bien o mal. O sea, ellos no daban la seguridad de un 90% de que iba a salir bien. O sea, todo el resultado era de que iba a salir mal. Y oramos al Señor y para honra y gloria de Dios, o sea, yo quisiera que después ellos dieran su testimonio, no yo, porque ellos lo vivieron, pero lo que pudimos vivir cerca de ellos es que nos sentamos a orar con nuestro hermano Alfredo. Y oramos para que se operara y pusimos de señal, no de condición, de señal, que si en la tercera vez no se operaba, él no se iba a operar. Y así sucedió. Lo citaron una vez en el hospital de La Raza y creo que no hubo camilla. Y después creo que cirujano no había, la segunda. La tercera no recuerdo cuál fue. Y ya dijimos, bueno, ok, Señor, si tú dices que no se va a operar, esta cuarta entenderemos que no se va a operar. Lo entenderemos y ya nos vamos a aferrar. Y curiosamente en la cuarta entra quirófano. La operación duró 6 horas. La operación duró 6 horas. Los médicos dijeron que cayó en coma 2 horas. Se espantaron los médicos porque cayó en coma 2 horas. Pero él regresa del coma y regresa coordinando manos, dedos, pies, ojos, hasta escribía. Y entonces los médicos no daban crédito a lo que estaban viendo porque decían, Alfredo, las personas que son operadas de la cabeza tardan mucho en coordinar todos los movimientos. Y había un joven al lado de la cama de nuestro hermano Alfredo, no recuerdo si tenía 17 años, cuántos años tenía, y ese joven llevaba 7 operaciones y no podía quedar. Entonces, la fe nos ayuda a creer algo que no estamos viendo, pero creemos que lo podemos obtener cuando clamamos y creemos en lo que vamos a recibir. Esto es hablar, por ejemplo, de sanidad. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 6, nos dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Mire, o sea, cuando nosotros no creemos en algo que puede suceder, es como si dudáramos de la existencia de Dios. No sé si tú has hecho alguna vez una promesa que estás bien dispuesto a cumplir, pero alguien te dice, no te creo. ¿Sí? O sea, tú dices, mira, de verdad que ahora sí lo voy a hacer. Somos humanos.
humanos, ¿verdad? Y a veces prometemos algo y humanamente o débilmente no lo cumplimos. Pero cuando estás dispuesto a cumplirlo, dices, ahora sí lo voy a hacer. Ahora no te creen. Ahora no te creen. Aunque estás bien dispuesto a hacerlo, ahora no te creen. ¿Cómo te sientes cuando no te creen y estás bien dispuesto a hacerlo? ¿Cómo te sientes? Mal. ¿Cómo crees que Dios se llega a sentir cuando dudas de su soberanía? ¿Cómo crees? Por eso la Biblia nos dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Sin fe es porque frases, vamos a usar frases. ¿Cómo cuáles usamos? ¿Quién sabe si se puede? A lo mejor, ojalá, tal vez, eso es. Esas son dudas. A eso se le llama incredulidad, dudar. ¿Por qué? Porque no estamos creyendo. Entonces, aunque una persona esté bien dispuesta a cumplirlo, duda. Entonces, podemos analizar acerca de la historia de la vida que nos muestra personajes que creyeron, y uno de los libros que estamos viendo, que es el libro de Hebreos, tiene un capítulo completo acerca de la fe. ¿Por qué predicar de la fe? ¿Por qué? Porque aún en los momentos más difíciles tenemos que usar la fe, y la fe se usa para todo. Pero tienes que ir como el mismo Salmón. Ir en contra de la corriente. El salmón es el único pez que nada río arriba. Y alguien podría decir, ¿qué pez nada río arriba? Pues el salmón. ¿Qué loco cree algo que es imposible? Pues los cristianos. Los cristianos. Porque los cristianos estamos bien locos para creer cosas sobrenaturales. Y es ahí donde tú tienes que aprender a creer. Cuando entra la duda es, no creo que quede bien. Y entonces ya dudamos. Y es imposible agradar a Dios. A Dios no le agrada que dudemos. A Dios no le gusta que desconfiemos de Él. O sea, Dios tiene un plan perfecto, pero nosotros humanamente lo vemos imperfecto. Pero la obra de Dios es tan perfecta que te va preparando y te mete en terrenos difíciles para ti. Pero Dios dice, esta es la única ruta, este es el único camino, esta es la única forma. Pero nosotros dudamos y decimos, no quiero, lo quiero hacer a mi manera, lo quiero hacer a mi forma, y nos aferramos. Pero cuando nos dejamos guiar por el Señor, ese camino tan difícil, lleno de circunstancias, es el único camino que nos lleva a poder recibir lo que está avecinándose, porque lo vamos a creer. Por eso quiero que veamos tres tipos de personas o tres tipos de creyentes que hay en la Biblia. En la Biblia vamos a encontrar tres tipos de creyentes. No son los tres tristes tigres, pero sí son tres tipos de creyentes. Amén. Eso es. Vamos a ver los que creen en verdad. Vamos a ver los que fingen creer. Y vamos a ver los que no creen. Definitivamente los que no creen. Yo quiero empezar por, número uno, los que no creen. Quiero empezar por ahí. ¿Quiénes son los que no creen? A este tipo de creyentes se les conoce como incrédulos. La palabra incrédulos, o sea, un crédulo
un crédulo es una persona que cree. La palabra in es no. O sea, no crédulo, no da crédito, o sea, no puede creer. Entonces siempre una persona incrédula va a estar dudando de todos y de todo. ¿Por qué? Porque este tipo de personas no llegan a creer. Cuando vemos este tipo de creyentes, vamos a ver algunas cosas que no creen con facilidad, las cosas, incluso especialmente las que no ven. Este tipo de personas que no creen necesitan verlo para poder creerlo. O sea, son creyentes convencidos por lo que ven, pero no por la fe. La fe se le conoce como fe ciega porque no lo está viendo. Pero este tipo de personas usan frases como un hombre llamado Tomás en la Biblia. Y el mejor ejemplo es él, porque él anduvo con Jesús, caminó con Jesús, vio milagros de Jesús, pero su vida de él fue incrédula. Él no podía creer lo que veía. O sea, aunque veía un milagro, él decía, increíble. ¿Y qué es increíble? No creíble. La palabra la palabra en las frases cuando se usa es no creo. O sea, aunque lo estaba viendo, no lo podía creer, no daba crédito en eso. Cuando escuchamos testimonios, yo hablé nada más de 2 ejemplos entre lo que es el hermano Arturo y el hermano Alfredo. Hace poco oramos por una niña que, si no mal recuerdo, va a dar su testimonio de 8 días. Kennedy. Esta niña Kennedy también fue operada del corazón. Y gloria de Dios, la niña anda y jugando. Entonces, ¿qué necesita la iglesia? Creer. La Biblia, amados hermanos, la Biblia nos enseña que si nosotros no recibimos el reino de Dios como niños, no creemos como niños, no vamos a poder entrar al reino de Dios. O sea que los niños tienen una fe increíble. O sea, para un niño, tú dile que el coco existe y ellos te creen. Tú dile a alguien que está bien enamorado, las personas que están bien enamorados creen hasta las mentiras de aquellos que les mienten. Los que están bien enamorados, ¿sí? O sea, si esa persona está bien enamorada y él o ella le dice que la luna es de queso, les creen, y más si le dice, y es de chinchota, ¿no? Y se lo creen, porque están enamorados. Una persona que está enamorada de Dios, le cree todo al Señor, todo. Y Dios no miente. O sea, Dios no lo va a engañar, pero esa persona lo llega a creer. Pero las personas que no están enamoradas difícilmente llegan a creer. ¿Por qué? Porque los han decepcionado, porque los ha decepcionado la vida, porque ven a un mundo lleno de mentiras, porque están visualizando que todos son iguales. Es que a mí me mintieron y yo ya no le creo a nadie. Es más, a mí Dios me falló, ya no creo que Dios exista. Y entonces se cierran su corazón para no creer. Entonces quiero que por favor vayas a San Juan, capítulo 20, verso 24, y quiero que veamos rápidamente esta pequeña historia de este hombre llamado Tomás. ¿Por qué? Porque en ese mismo capítulo, en versículos anteriores, Jesucristo había llegado a la sala donde se estaban reuniendo los discípulos. Y Jesucristo platicó con los discípulos, pero esto es después que Él resucita. Jesucristo resucita entre los muertos, Él llega y se presenta. Imagínate que resucitó Jesucristo. O sea, una persona muere y pues ya está seguro que se murió, ¿cierto? Ya se murió. Y entonces cuando llega Jesús con los discípulos,
No estaba Tomás, diga conmigo, no estaba Tomás. No estaba Tomás, diga conmigo, no estaba Tomás. Otra vez, diga, no estaba Tomás. Eso es. Ahora quiero que voltee a ver a su hermano que está al lado y quiero que le pregunte, tú no eres Tomás, ¿verdad? Porque a veces los Tomáses no están cuando suceden cosas maravillosas y después dicen, ¿a poco? Y entonces, o sea, como no lo vieron, no lo presenciaron, no lo creen. Y les dicen, ¡ay, no se puso bien padre el culto! ¿A poco? Y entonces, ¡ay, por qué no fui! Y entonces, el hecho de la presencia de nuestro Señor Jesucristo precisamente fue con ese propósito. Jesús se presenta con ellos, pero no estaba Tomás. Y en el verso 24, San Juan 20, 24, dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Ahora, ¿dónde andaba Tomás? ¿Dónde andaba? Tiempo extra, a lo mejor. Viendo el clásico de clásicos, a lo mejor. Se le pegaron las sábanas. ¿Entiendes? ¿No? Bueno, ahora dejo de tarea. Sabanás. ¿Qué le pasó? Pues le dio flojera, ¿no? No quiso venir al servicio. Entonces en el verso 25 le dijeron pues los discípulos, al Señor hemos visto. Al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, ¿qué dice? No cree. Y 8 días después, diga conmigo 8 días después, cada cuando nos reunimos, ¿dónde andaba Tomás entonces? ¿Dónde andaba Tomás? Ese día no estaba él, ese día faltó a la congregación, ese día faltó a la reunión. Llegó Jesús y él se lo perdió, pero Jesús es bien buena onda, llega, pero eso es lo que me encanta de mi Señor Jesucristo, porque Él llega después de 8 días y estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Ahora sí fue Tomás. Luego Jesús se le presenta, va sobre Tomás y le dice, a ver, ven tú para acá Tomás y pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas ¿qué? Sino creyente. Entonces Tomás respondió, le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Más bienaventurados los que lo vieron y creyeron. ¿Cómo se le llama a este tipo de personas que aunque ven presencia en milagros, o sea, ven cosas sobrenaturales, se les llama incrédulos, y aunque lo ven, no lo creen, no dan crédito? Hace años vino un pastor amigo nuestro y oró por un niño que tenía un pie más largo que el otro, o más corto uno que el otro, como usted quiera verlo, pero oró así, puso los 2 pies del niño, así solamente los agarró y empezó a orar, y el piecito, el cortito, así solito. Aquí. Y yo en ese momento me convertí. Las bromas. A ver si están aquí. Yo me sorprendí cuando vi eso y dije, wow, en ese momento me entró una nostalgia de lo maravilloso que es el Señor y que en presencia de su iglesia se ve. O sea, Él no agarra la piernita y la jala y la estira, no. Solo presenta.
y el niño corrió aquí porque creo que él traía un aparatito. Y ahorita el niño ya anda jugando hasta fútbol. Ahora, quiero que podamos entender esta forma de poder creer. Aquí han sucedido cosas maravillosas. Otra vez, han pasado muchos milagros, pero ¿saben cuál es lo más tremendo de esto? Que hay gente que sigue sin creer a pesar de que han visto milagros. O sea, no dan crédito de lo que ven, como Tomás. O sea, yo he visto, o sea, y no porque lo he visto lo creo, no, porque lo he vivido, lo he visto. Y no porque lo he vivido y lo he visto creo, no, lo he creído aunque no lo había visto, pero lo creo. Y cuando una persona no cree, es un incrédulo. No hablemos de los ateos, no hablemos de este tipo de personas que definitivamente se cierran a una creencia, pero este tipo de personas pueden ver, pueden oír, pero no creen. Ahora, piensa un poquito. ¿Tú te encuentras en esa pequeña lista de no creer? O sea, ¿tú te encuentras en la lista de los Santo Tomás? O sea, híjoles, no vine el domingo y se puso maravilloso. Ahora no voy a faltar. Y ahora no falta y no pasa nada. Falta y pasa. Amén. Punto número 2. Vamos a ver ahora el punto número 2. Los que fingen creer. Mira, ¿cómo fingen? Hay cristianos que fingen la fe. ¿Cómo es esto? Quiero que vayas a Tito, capítulo 1, verso 16. Y hay personas así. La fe, mis amados hermanos, no se finge. Bueno, o creo o no creo, pero hay personas que es como si se mantuviesen en medio, dicen que sí creen, pero la realidad es que solamente fingen creer. Es una apariencia de fe. En Tito 1:16 dice que profesan conocer a Dios, o sea, sí hablan de Dios, saben de Dios, pero sus hechos lo niegan. Sus hechos no son buenos, no son sanos, son malos testimonios. La gente se confunde porque los ve como creyentes con Biblia, cantando aleluya, gloria a Dios. O sea, y profesan conocer a Dios, pero sus hechos dicen todo lo contrario. Estos, dice aquí, que son abominables. ¿Qué es una persona abominable? Déjame leerte algunos sinónimos de la palabra abominable. Es detestable, es aborrecible, es repugnante, es despreciable, es atroz, intolerable, reprobable, condenable, monstruoso. Es lo que saca la definición de sinónimo sobre una persona abominable. Cuando tú ves a un creyente que dice que cree en Dios, que incluso a lo mejor se congrega en una iglesia, pero sus hechos dicen todo lo contrario, bueno, entonces la gente lo empieza a abominar. ¿Qué es abominar? Pues rechazar. Y entonces este tipo de personas que empiezan a ser rechazados dicen, ¿por qué me rechazan? Pero él se cree, o sea, este tipo de personas que fingen tener fe,
se creen buenos creyentes, pero solo fingen la fe. ¿Por qué fingen creer? ¿Por qué fingen creer? Porque, mira, ahí mismo, perdón, no ahí mismo, ahí cerca de Tito está 1 Timoteo capítulo 1. Mira lo que dice capítulo 1 verso 5. Quiero que lo veas. Esa es la gente que finge creer. ¿Sí? 1 Timoteo capítulo 1 verso 5. ¿Lo tienen? Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Puedo fingir mi fe? Sí. O sea, hay gente que finge creer. O sea, puede decir, incluso puede hablar de Dios, como lo que acabamos de ver en Tito. Profesa conocer a Dios, le puede cantar a Dios y puede hacer muchas cosas, hasta servirle a Dios, pero sus hechos lo niegan, son abominables, son detestables, son rebeldes, son reprobados en cuanto a toda buena obra. Sus obras son malas. O sea, y en Tito dice que son rebeldes. O sea, rebeldes es porque no saben obedecer, no reconocen la autoridad o no reconocen una autoridad. Las autoridades de la iglesia, las autoridades de su casa, las autoridades civiles no la reconocen, son rebeldes. O sea que este tipo de personas solo fingen creer, usan a Dios de conveniencia nada más para lucrar, para sacar provecho de algunos hermanos, para engañar a algunos hermanos. Pero aquí en 1 Timoteo 1:5 dice de fe no fingida, verso 6, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. Entonces, este tipo de personas solo pueden fingir una fe. Entonces, ya vimos dos, ¿ok? Ya vimos dos. Ahora, ¿qué pasa cuando me encuentro en esta posición? ¿Qué pasa? Necesito cambiar de dirección para poder ser de los que creen. O sea, no tengo que creer, no tengo que quedarme en esta forma de fingir mi fe. No debo de fingir mi fe. Debe de ser una fe, ¿cómo se le dice? Una fe real, una fe genuina. Si no, solo voy a estar fingiendo que creo, no quiero obedecer. ¿Por qué tengo que obedecer al pastor? ¿Por qué? ¿O por qué tengo que obedecer a mis padres? ¿Por qué? Y las personas que creen verdaderamente tienen un panorama diferente. Ahora, ¿cómo puedo hacer para no fingir mi fe? ¿Cómo le puedo hacer? Bueno, vamos a ver primero en Timoteo 1:5, vamos a ver dos cosas importantes. Tiene que ser un amor nacido de corazón limpio. Tiene que ser un amor nacido de corazón limpio. Tengo que examinar mi corazón para que no finge, o mi fe no sea fingida. O sea, puedo fingir mi fe como hasta la manera de hablar y la manera de actuar. No, tengo que ser originalito. Originalito es que tengo que ser yo, así. Y el mismo texto dice, y de buena conciencia. Usted sabe que la conciencia o nos acusa o no nos acusa, ¿cierto? La conciencia es cuando uno dice, ay, yo sentí que alguien estaba en mi espalda. Pues ¿cómo tienes tu conciencia? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? O sea, porque hay gente que se asusta de nada y por eso le dicen, pues ¿cómo traes tu conciencia? ¿Sí o no? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es la conciencia? La conciencia es la que te puede acusar o señalar de algo que estás haciendo mal. Cuando haces algo bien, tú
tú tienes la conciencia, ¿qué? Tranquila. Pero cuando no la tienes tranquila, ahora, esa es tu conciencia. Ahora, si tienes al Espíritu Santo en tu vida, el Espíritu Santo no es tu conciencia, el Espíritu Santo te va a redarguir y el Espíritu Santo te va a decir así directamente dónde estás mal o qué estás haciendo mal, para que tú puedas entender que una es tu conciencia y como número uno tu conciencia tiene que estar tranquila, conciencia tranquila. ¿Qué estás haciendo mal? Ahora, si eres de las personas que finge tener fe, pues hasta puedo fingir entonces que mi conciencia está diciéndome que estoy bien o haciendo el mal. No sé si me doy a entender. Si puedo fingir mi fe, puedo fingir muchas cosas. ¿Sí está aquí? Ahora, ¿qué pasa cuando fingimos una fe? Bueno, pues tenemos un camino que nos lleva a la perdición. Entonces, ¿cómo puedo revivir mi fe? ¿Cómo la revivo? Déjame darte 3 puntos importantes. ¿Cómo revivir la fe? Como número uno es oyendo la palabra de Dios. La Biblia dice en Romanos 10:17 que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si yo quiero revivir mi fe, tengo que oír la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que Dios te dice? Y obedecer lo que Dios te dice. Si Dios te dice que vas por un camino equivocado, desiste. Si Dios te traza un camino, ahí mantente, aunque no te guste ese camino que Dios te trazó, ahí quédate, porque ese camino te va a llevar a la victoria, pero porque está trazado por Dios. Pero sí, porque a veces escogemos malos caminos que nos hace sentir bien, pero el camino que Dios nos traza es siempre con un propósito, como lo dice el libro de Romanos, que todas las cosas nos ayudan a bien y es con un propósito para aquellos que han sido llamados. Entonces necesitamos alimentar nuestra fe. ¿Cómo revivimos la fe? Oyendo la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo revivimos la fe? Cuando una persona está perdida, está extraviada de la fe, se le tiene que reprender duramente. Tardado, pero ok. Hace 8 días yo había mencionado algo muy importante, que no nos gusta que nos hable fuerte, directo, agresivo, sino con palabras sazonadas, ¿cierto? Pero a veces cuando no entendemos con palabras sazonadas, tiene que haber una fuerte reprensión. Así, fuerte. Entonces, como número uno, yo como su autoridad lo puedo reprender fuerte. Lo puedo reprender fuerte. Y si usted no entiende la Biblia, tengo una Biblia grande allá que me regalaron, y si no la entiende la va a sentir. Le voy a dar un bibliazo. Tito 1:12, mire, porque esto es bíblico. Tito 1:12. Tito 1:12 y versículo 13. Miren lo que dice. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, ¿qué dice? Fuerte, ¿qué dice? Para que sean sanos en la fe. O sea, cuando una persona le anda tambaleando la fe, hay que reprenderlo. ¿Cómo? Duramente. O sea, es darle unas 2, 3 cachetadas. No. Pero sí es hablarle claro. Es sentarlo y hacerle ver las cosas, pero hablarle con autoridad. Ahora, si no respeta su autoridad, la Biblia dice, o sea, no lo dejamos al aire, pero aún así sigue sin creerlo. Y todavía ni los reprendo. Y número 3,
Entonces, ¿cómo vamos a vivir la fe? Santiago 2:20, haciendo obras. Santiago 2:20 dice, mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Entonces, si yo no estoy haciendo nada, no me importa que digas que crees. Entonces hay que hacer algo. Apúntate con los maestros, apúntate con los sugieres, ve a cocina a ver qué haces. O lo reprendemos duramente. O sea, lo reprendemos duramente y le vamos a decir, o va a servir o va a servir. Porque el que no sirve, estas palabras van sazonadas con algo de picante. Amén, hermanos. Eso es, excelente. Ahora vamos entonces al punto número 3. Los que verdaderamente creen. Los que verdaderamente creen. ¿Qué hacen este tipo de personas? Vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Este es un texto que todos, o la mayoría, memorizamos y no sabemos. Y podemos decirlo de memoria bien. Pero vamos a desglosarlo en 3 pasos. ¿Ok? Para poder comprender bien este versículo, lo desglosamos en 3 pasos, como está escrito. Y si lo llevamos a cabo como está escrito, vamos a poder comprender bien las personas que creen. En Hebreos 11:1 dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, como número 1, dice que la fe es la certeza. Diga conmigo, la certeza. Eso es. ¿Qué significa certeza? Significa algo que, o sea, eso es fe. Pero el mismo texto nos está ayudando a poder entender esta forma en 3 pasos. Primero tengo que tener la certeza. No lo estás viendo, no lo estás tocando, aún no lo tienes, pero tienes que tener ¿qué? La certeza. Y la certeza es seguridad, veracidad, exactitud. Cuando tú tienes esa certeza, no te mueves. Número 2, ¿cuál es esa certeza? De lo que esperas. Ahora, ¿qué es lo que esperas? ¿Qué es lo que estás esperando? O sea, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es? Yo no sé cuál sea, no lo sé, pero te lo puedo seguir diciendo y mencionando. O sea, en una sanidad es esa, mi sanidad. Entonces esa es la certeza, porque sabes lo que quieres, estás convencido de lo que quieres. Quiero mi sanidad. Así, esa es la certeza. ¿Lo vas a esperar? Sí, lo vas a esperar. ¿Tienes que ser paciente? Sí, tienes que ser paciente, pero no te tienes que mover. Al hermano Arturo le dijeron, le vamos a cortar ese pie. Ya cortes ese pie. Y le metían eso en su cabeza. Pero él tenía la certeza, la convicción, y dijo, no, no, no. Se aferró a ese no, se aferró a sus curaciones. Su esposa, su familia lo han estado apoyando. Y para honra y gloria de Dios, el hermano ya está trabajando. Ahora, esa es certeza. ¿De qué? De lo que espero. ¿Qué esperaba él? No perder el pie. O sea, cualquier persona se da por vencido y dice, está bien, córtelo. Y también la mano.
quieren morir. Están bien sanos y ya se quieren morir. Y hay personas enfermas que quieren sanar para servir, porque quieren seguir sirviendo. De verdad, hermanos, pero hay personas que están bien sanas y que solitos se enferman sin tener nada. No tienen nada, de verdad no tienen nada. Y van con un médico y dicen al médico: usted no tiene nada. Pero yo me siento. Es que nadie entiende cómo me siento. Pero solo te sientes, no tienes nada. Y el médico se lo dice a alguien más y a alguien más, pero se aferra. A fuerza de tener algo. Los que creen, mis amados hermanos, se ocupan. Los que creen se ocupan en buenas obras. O sea, no solamente están pensando en estar sentados y esperar y ya. No, están trabajando, sirviendo. O sea, se mueven. O sea, lo que a mí me sorprende, por ejemplo, con el testimonio del hermano Arturo, es que no se quedó solamente así quieto, se movió, buscó formas, soluciones, se aferró, invirtió, gastó, pero lo obtuvo. Amén. Y quiero que usted pueda entender Tito 3:8. No pierda Hebreos 11:1. Tito 3:8. Estamos en el punto 2, la confesión de lo que se espera. Tito 3:8 nos dice que palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Los que creen en Dios, ¿en qué se ocupan? En buenas obras. Ahora levante la mano los que creen en Dios, a ver. Amén. Lo quiero ver sirviendo. Amén. Sí, porque tienen que ocuparse en buenas obras. O sea, creo en Dios, pero no quiero hacer nada. ¿O no? ¿Sí? Necesitamos sugieres los miércoles, a ver quién se apunta. A ver, ¿quién cree en Dios? ¿Quién quiere servir? ¿Cuál es el chiste ese? ¿No? ¿Quién quiere servir de Ujiel los miércoles? Amén, excelente. Amén, gloria a Dios. Ya. Quisiera que levantaran más las manos, así como levantaron la mano de que creen en Dios, así sería la forma de servicio. Amén. ¿Cuántos se van a apuntar para la cocina? Para la cocina. Preciosas. Perfecto. En el área de aseo, gracias hermano, excelente. En el área de maestros de escuela dominical, y nadie se apuntó. Y pasó la bola en el desierto y nadie dijo amén, ¿verdad? ¿Quién quiere ser pastor? Amén. Perfecto. Los que creen en Dios se ocupan con buenas obras. Amén. Le dicen al Señor: Señor, tú moriste por mí, ahora yo vivo por ti, Señor. Amén. Vivo para servir. Amén. Porque para eso el Señor nos compró con precio, con su sangre preciosa. Necesitamos aprender a servir. Y como número 3, acerca de Hebreos 11:1, la convicción de lo que no se ve. Cuando estoy convencido, con seguridad, convicción de lo que no se ve, no lo veo, no es real, no es palpable, no lo veo, no lo siento, pero lo estoy creyendo. Eso es fe. Porque es lo que anhelamos. Quiero tener una familia
familia feliz. Eso es lo que estamos viendo. Tengo la certeza, lo lucho, lo peleo, lo gano, lo obtengo. Quiero que mis hijos les sirvan al Señor, sean hijos íntegros, servidores del Señor. Veo algo diferente en mis hijos, pero declaro que vas a ser un hombre de bien, declaro que vas a ser un siervo del Señor, porque lo creo. Sí. Entonces, eso es convicción de lo que, eso es lo que creen. No dejan de servir. Les llueve, les truena, no dejan de servir. O sea, no nos tiramos a llorar, nos levantamos a servir. O sea, ¿qué importa cuál es el desafío? Seguimos sirviendo. Porque de eso se trata la fe. Cuando empezamos la iglesia, íbamos a tener nuestro tercer hijo. Se enfermó allá en el hospital. Nos la pasamos 2 meses en el hospital, un mes entero en el hospital, un mes en casa, enfermo. El Señor se lo llevó, pero no dejamos de servir al Señor. Y seguimos sirviendo al Señor, porque es el propósito de servir. Los que creen en Dios se ocupan en buenas obras. No nos detiene nada ni nadie, porque le queremos agradar al Señor. Entonces, esta es la convicción. Convicción en que Dios es mi creador. Esa es mi convicción. Mi convicción es que Dios es mi proveedor. Convicción en que Dios es mi protector, es mi sustentador y es mi salvador. Y cierro con 2 de Corintios 5:7. Con este cierro, para que nosotros podamos hacer lo que Dios dice, no lo que nosotros vemos, no como Santo Tomás. Hasta que yo no lo vea, lo voy a creer. Hablamos, por ejemplo, de misiones. Hablamos de ir a hacer trabajo misionero. No, es que hasta que yo no lo vea, apoyo. No necesitas verlo, porque se trata de fe. Se trata de creer que vamos a ir, vamos a sembrar y de ahí saldrá una misión. De eso se trata, de creerlo. No está, pero aún se va y en contra de la corriente y en contra de los obstáculos y en contra de cualquier pronóstico, así como cuando los médicos dicen no va a salir, no va a sanarse. Pues yo digo lo contrario, Dios dice lo contrario y lo vamos a ir a hacer. Amén. 2 de Corintios 5:7, todos, ¿qué dice? Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Y con esta convicción quiero que podamos creer. Entonces, esta nueva serie de la importancia de creer, porque necesitas ejercitar tu fe, creerlo, declararlo, convencido, pero no dejas de servir. No te sientas a esperar a que suceda. No, vas por eso, vas por aquello. No te vas a tener que conformar y decir, bueno, pues a ver qué pasa. Porque a veces usamos palabras y romantizamos las cosas de Dios. Pues lo que Dios diga, sí, lo que Dios diga, pero tú puedes ir con Dios y decirle, mira, Señor, nosotros anhelamos esto, queremos esto, queremos esta sanidad. Solo la voluntad de Dios lo puede hacer. Pero sabes que muchas personas, muchos hombres de la Biblia cambiaron el designio de la voluntad de Dios por fe, por creerlo. Y Dios había determinado que una persona muriera. Ya lo había determinado Dios. Y un profeta fue y avisó que ese hombre moriría ese día. Y en ese día, en ese mismo instante, ese hombre que le dijeron que arreglara su casa, que arreglara su vida, se volteó en su cama a la pared. En ese mismo instante, antes de que saliera el profeta, ese hombre se arrepintió. Ese hombre dijo que quería vivir. Y Dios le dijo al profeta, regresa. Y dile que vivirá 15 años más. 15 años. ¡Wow! Y Dios ya había determinado ese día. A veces Dios determina algo
La Biblia dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice una cosa, pero cuando tú vas con Dios y platicas con Dios, dile a Dios: Dios, no puedes cambiar esto. Tú eres Dios, lo puedes cambiar. Eres el soberano, el rey de Israel. Puedes hacer grandes cosas. Ya has determinado que muera esta persona, pero ¿por qué no le das vida? Otros años más. Dale la vida, Señor. Y hemos orado por eso. Y tenemos que aprender a clamar al Señor por fe, pero tienes que levantarte y hacerlo. Tienes que hacerlo con tu fe. Amén. Amén. Espero que podamos desafiar tu fe. Ponte de pie. Ponte de pie. No sé si estés en la lista número 1, en la lista número 2 o en la lista número 3. Si estás en la lista número 3, los que creen se ocupan en buenas obras. Amén. Amén. Pero si te encuentras en la lista número 2 y solamente estás fingiendo la fe, necesitas reavivar tu fe, conectarte con las cosas de Dios, con las cosas entre el cielo y la tierra. Conéctate, que sientas la presencia del Señor, Dios Todopoderoso. Y si tú eres de los que estás en la lista de los Santo Tomás, de los que no creen, que ves cosas grandes, maravillosas y aún así no crees, sé desafiado por Dios para que puedas creer. Y dile a Dios, como lo dijo un hombre llamado Jairo: Señor, ayúdame a creer, ayúdame en credibilidad, ayúdame. Porque cuando las personas están pasando por un momento difícil, le tienen que decir a Dios: Señor, no creo, pero ayúdame a creer. Y mira, Dios te ayuda a creer, porque para Dios eso es suficiente. Entonces tienes que aprender a creer. Amén. Amén. Padre, te damos a ti la gloria y la honra. Quiero darte gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos desafías que cada familia, cada hermano, cada hermana, Señor, que está aquí, pueda reavivar su fe, para que no vivan una fe fingida, para que ellos puedan ocuparse de buenas obras, puedan servir en tu reino, Señor, y que ellos puedan ver, Señor, tu gloria, tu poder, y aún así, Padre Celestial, que tú les muestres tu gloria y tu soberanía. Sabemos, Señor, que cada familia vive algo diferente, pero aún en lo que están viviendo, Señor, ayúdales a creer. Ayúdales, Señor, a que su fe, Señor, pueda ser desafiada y puedan creer, Señor, en las cosas grandes y maravillosas que tú tienes para ellos. Pongo tus manos en tu iglesia, Señor, y oro, Padre, por cada uno de ellos para que su fe no falte. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.